días. Nosotros somos el grupo B2 y el día de hoy les vamos a hablar sobre la NIA 805 y la NIA 810. Dentro de la NIA 805 nos habla de las consideraciones especiales de las auditorías de un solo estado financiero, de un elemento, cuenta o partida que es específico de un estado financiero. Dentro del alcance de esta norma, pues podemos encontrar que trata las consideraciones especiales para la aplicación de las normas internacionales de auditoría a la auditoría de un solo estado financiero, de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. De hecho, esta NIA nos indica que también es aplicable a aquellos que tienen un marco de información financiera o que fueron preparados con fines específicos o con fines generales, ¿verdad? Dentro de los objetivos, el auditor debe tener en consideración la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo y la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero del elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero. Ahora, dentro de los requerimientos de esta norma nos habla de las consideraciones para la aceptación del encargo que debe tener en cuenta el auditor. Dentro de estos podemos tener en cuenta tres aspectos como lo es la aplicación de las NIES, que aquí nos habla que el auditor debe de aplicar todas las NIES que corresponda a la auditoría que se está realizando. A veces puede no ser factible la aplicación de alguna norma debido a la naturaleza o por la cuenta o partida que es, ¿verdad? Ahora, dentro de la aceptabilidad del marco de información financiera, el auditor debe de tener en cuenta y verificar cuál es el marco que se está utilizando. Un marco de información puede ser la SNIF. También debe tener en cuenta y verificar que la información se esté presentando y revelando adecuadamente para que los usuarios de la auditoría o de los estados financieros puedan entender la información. Ahora, dentro de la forma de la opinión, esta norma nos habla que requiere que los términos del encargo de auditoría acordados incluyan la estructura prevista en cualquier informe que haya emitido el auditor. Por ejemplo, esto está especificado en la NIA 210. También se debe tener en cuenta las circunstancias. Acá también, si el auditor no fue contratado para realizar la auditoría de los estados financieros en su conjunto, puede no ser adecuado la opinión que se está emitiendo sobre el elemento o cuenta o partida, ya que el auditor no tiene el conocimiento suficiente sobre la entidad y su entorno, de su control interno o de la demás información, ya que solo está auditando un solo estado financiero, cuenta o partida, ¿verdad? Gracias. Seguidamente, en esta videopresentación acerca de la NIA 805, que nos trata acerca de las consideraciones especiales que nosotros como auditores deberíamos de tener y considerar en las auditorías de un solo estado financiero o de un elemento o de una cuenta o de una partida en específico de un estado financiero. Seguidamente, pues en estas consideraciones enfatiza mucho la planificación. En la planificación, pues en la auditoría, en todo lo que lleva a cabo esta realización como tal, en esta auditoría de un solo estado financiero o de un elemento en específico, pues el auditor indica la norma que debe adaptarse a todas las NIAs, ¿verdad? Esto no exime solo la NIA 805, sino incluye que debemos de adaptarnos a todas en general aplicables a la auditoría que estamos llevando a cabo, en medida, pues como les digo, a lo que requieran las circunstancias del encargo. Esto lo podemos encontrar en el párrafo número 10 y seguidamente el apartado A10 de la norma. Luego de esto también tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión como tal. Pues para esta opinión y emitir este informe sobre un solo estado financiero o un elemento, como auditores debemos aplicar los requerimientos que establece la NIA 700. Y cuando sea aplicable, pues la NIA 800 adaptable, en este caso según corresponda a las circunstancias. Esto lo podemos encontrar en el párrafo número 11
y seguidamente el párrafo A16. Seguidamente, en el informe de auditoría debe contener, si estamos hablando de un conjunto completo de estados financieros, no debemos olvidar estos datos importantes. Acá coloqué 5 incisos, en el cual el primero pues debe abarcar una opinión, si es modificada, de conformidad con la NIA 705. Si es un párrafo de énfasis o de otras cuestiones, debe ser en base a la NIA 706. Si tenemos una incertidumbre material relacionada con empresa en funcionamiento o negocio en marcha, esto es de conformidad con la NIA 570. Las cuestiones claves, que es muy importante, esto es en base a la NIA 701. Y por último, pues si en este caso declaramos alguna incorrección material que todavía permanece y no ha sido corregida, esto debemos hacerlo de conformidad con la NIA 720. Esto nos lo da a conocer la norma en el párrafo número 14 y seguidamente el apartado A23. Y ya para terminar, en esta norma, la opinión desfavorable indica que el auditor no expresará una opinión no modificada sobre un estado financiero que forme parte de un conjunto completo de estados financieros si ha expresado una opinión desfavorable o ha denegado sobre los estados financieros en su conjunto, ¿verdad? O sea, esto no lo exime. Aunque estemos viendo solo una parte, si ya la opinión ha sido desfavorable en todo su conjunto como tal, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en el párrafo número 17 de la norma. Mi nombre es Catherine Ramos. Muchas gracias por su atención. Buen día a todos. El día de hoy vamos a darles a conocer sobre la norma internacional de auditoría 810, la cual es encargos para informar sobre estados financieros resumidos. En el alcance de esta norma, pues trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos derivados de unos estados financieros auditados por dicho auditor de conformidad con las niñas. En la fecha de entrada en vigor, pues dice que esta norma es aplicable a encargos para informar sobre estados financieros resumidos correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. Dentro de los objetivos que la norma nos muestra, pues es determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos y si se le contrata para informar sobre unos estados financieros resumidos, formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos basado en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y expresar claramente dicha opinión en un informe escrito que describa asimismo el fundamento de dicha opinión. Dentro de las definiciones está criterios aplicados, que son los criterios aplicados por la Dirección para la Preparación de los Estados Financieros Resumidos. Tenemos los estados financieros auditados, que dice que son los estados financieros auditados por el auditor de conformidad con esta NIA y de los cuales pues derivan los estados financieros resumidos, así como también los estados financieros resumidos, pues dice que es información financiera histórica derivado de los estados financieros, pero que contiene menos detalle que los estados financieros. Dentro de los requerimientos tenemos aceptación del encargo, que es el auditor, pues únicamente aceptará un encargo para informar sobre unos estados financieros resumidos de conformidad con esta NIA cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros de los que se deriven los estados financieros resumidos de conformidad con esta norma. También se tiene la naturaleza de los procedimientos. La norma pues indica que el auditor realizará los siguientes procedimientos, así como cualquier otro procedimiento que pueda considerar necesario como base para su opinión sobre los estados financieros resumidos. Dentro de estos procedimientos pues es evaluar si los estados financieros resumidos revelan adecuadamente el hecho de ser resumidos e identifican los estados financieros auditados. También cuando los estados financieros resumidos no vienen acompañados de los estados financieros auditados, pues se pueden evaluar si se describen claramente de quién se pueden obtener los estados financieros auditados o el lugar en el que están disponibles o las disposiciones legales o reglamentarias que especifiquen que no es necesario que los estados financieros auditados sean puestos a disposición de los usuarios a quienes se destinan los estados financieros resumidos y que establecen los criterios para la preparación de los estados financieros resumidos. Gracias. Muy buenos días, compañeros. Continuando con la exposición de la NIA 810,
¿Qué se refiere a los encargos para informar sobre estados financieros resumidos? El apartado 9 al 18 nos habla sobre la forma de opinión. Cuando el auditor concluye que es adecuada una opinión no modificada sobre estados financieros resumidos, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias no establezcan lo contrario, y utilizará frases como: los estados financieros resumidos son congruentes en todos los aspectos materiales, o bien que los estados financieros resumidos adjuntos son un resumen fiel de los estados financieros auditados. Para esto, se deberá evaluar que las disposiciones legales y reglamentarias que prescriben una redacción para la opinión de estos estados financieros y no es de acuerdo a las mías. Entonces, el auditor deberá evaluar la aceptación de dicho encargo, o bien evaluar la posibilidad de que los usuarios podrían mitigar algún riesgo o algún posible malentendido con esta información. También la manera en que se realizará el trabajo relacionado a los hechos posteriores. En el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos puede estar fechado con posterioridad a la fecha del informe de una auditoría de estados financieros. En este caso, se pondrá de manifiesto en estos estados financieros resumidos y los auditados que no reflejan los efectos de los hechos que se hayan ocurrido con posterioridad a la fecha del informe de auditoría y que podrían requerir ajustes o alguna otra revelación de información relacionada. El auditor puede llegar a conocer hechos que existían en la fecha del informe de auditoría, pero que no los tuvo a la vista o no fue de conocimiento con anterioridad. Y este es el caso en donde el auditor no emitirá el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos hasta que no haya considerado dichos hechos de conformidad con la NIA 560. Muchísimas gracias. Mi nombre es Abner Sandoval. Continuando con la exposición de la NIA 810, les voy a hablar sobre la referencia al informe de auditoría sobre los estados financieros auditados. Cuando en el informe de auditoría sobre los estados financieros auditados incluye una opinión con salvedades, un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones, una sección de incertidumbre de negocio en marcha, cuestiones claves de auditoría o una declaración de incorrección material, dice que el auditor ha llegado a la conclusión de que los estados financieros resumidos son congruentes en todos los aspectos materiales o son una imagen fiel de los estados financieros auditados. Ahora, ¿qué pasa? Si los estados financieros no son congruentes con los estados financieros auditados, o si la dirección rehúsa realizar los cambios necesarios, el auditor expresará una opinión con salvedades sobre los estados financieros resumidos. Ahora, en la restricción a la distribución. Cuando esté restringida la distribución o el uso del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados o estos han sido preparados con un marco de información con fines específicos, el auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos. En la información comparativa, si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor determinará si dicha omisión es razonable. El auditor determinará el efecto en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos de una omisión razonable. E información adicional no auditada. Si el auditor concluye que la forma en que la entidad presenta la información adicional no auditada no se distingue claramente de los estados financieros resumidos, incluirá o solicitará a la dirección que modifique la presentación de la información no auditada. ¿Qué pasa si la dirección se niega a hacerlo? El auditor explicará en el informe de auditoría de los estados financieros resumidos que dicha información no está cubierta por dicho informe. Asociación del auditor. Si el auditor llega a su conocimiento de que la dirección hace referencia en un documento al auditor y que los estados financieros resumidos se derivan de los estados financieros resumidos, el auditor confirmará que la referencia al auditor se hace en el contexto del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados y la declaración no produce la impresión de que el auditor ha informado sobre los estados financieros resumidos.